La ola de incendios que ha azotado España este verano no tiene precedentes en la última década. Las altas temperaturas, la sequía prolongada y el viento seco han convertido amplias zonas del país en un polvorín. Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón, ninguna comunidad parece a salvo. Las llamas han devorado miles de hectáreas de bosque, han obligado a evacuar pueblos enteros y han dejado un paisaje de ceniza que tardará décadas en recuperarse. En este contexto, las palabras y gestos de los dirigentes políticos se miden con lupa. Y uno de los discursos más contundentes ha venido de la mano de Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y una de las voces más críticas con el modelo de gestión forestal y medioambiental que defienden el Partido Popular y sus aliados. Delgado no se ha limitado a denunciar la falta de medios o la precariedad de los bomberos forestales. Ha puesto el foco directamente en Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y aspirante a la Moncloa, acusándole de ser cómplice de un sistema que deja al territorio indefenso frente al fuego. Delgado, con un estilo directo y sin concesiones, ha recordado que Feijóo no es un mero observador externo de la tragedia. Durante sus años como presidente de la Xunta de Galicia, las oleadas de incendios se repitieron con dramática regularidad, y la respuesta institucional fue, en palabras del portavoz madrileño, tibia, insuficiente y marcada por el abandono del rural. Esa experiencia, dice Delgado, explica por qué el líder del PP no tiene credibilidad a la hora de hablar de prevención o de mejora de medios. Quien tuvo la oportunidad de reforzar plantillas, de invertir en cortafuegos, de apostar por el monte como motor económico sostenible, y no lo hizo, no puede venir ahora a dar lecciones. La carga contra Feijóo llega en un momento especialmente delicado para el líder popular. En plena escalada de incendios, ha intentado situarse como referente de unidad y coordinación frente al gobierno de Pedro Sánchez, pero sus críticas han sido recibidas como un ejercicio de cinismo por parte de quienes recuerdan que bajo su mandato en Galicia se registraron algunos de los peores veranos en cuanto a superficie quemada. Delgado no se ha limitado a señalar esa contradicción. Ha subrayado que el PP, tanto a nivel autonómico como nacional, ha defendido históricamente recortes en prevención, externalización de servicios y políticas urbanísticas que, a la larga, han favorecido la especulación sobre el suelo quemado. En la Comunidad de Madrid, la situación tampoco es mejor. Delgado ha aprovechado para enlazar las críticas a Feijóo con la gestión de Isabel Díaz Ayuso, señalando que el patrón es el mismo. La derecha gobierna pensando en la foto, en el titular y en el contrato rápido, pero no en el monte, ni en los vecinos, ni en el futuro de nuestras tierras. El discurso conecta así la emergencia climática con un modelo político que, según él, prioriza intereses privados sobre el bien común. La intervención de Emilio Delgado no se limitó a una declaración puntual para las cámaras. Fue un discurso estructurado, pensado para desmontar punto por punto el relato que Feijóo y el Partido Popular intentan imponer sobre la gestión de los incendios. Comenzó recordando que España vive cada verano en una situación de riesgo extremo que no es un fenómeno repentino, sino la consecuencia de una acumulación de factores que la ciencia y los expertos llevan años advirtiendo: el cambio climático, el abandono del mundo rural, la falta de inversión en prevención y la precariedad de los cuerpos de bomberos forestales. En ese marco, Delgado acusó a Feijóo de practicar una política que ignora deliberadamente estas causas estructurales. Cuando uno deja que el monte se convierta en un vertedero de matorral seco porque no hay limpieza ni cortafuegos suficientes, está preparando el escenario para la catástrofe. Y eso lo sabe cualquiera que viva en una zona de riesgo. Feijóo lo sabía en Galicia y en vez de reforzar plantillas o ampliar turnos de vigilancia, recortó y privatizó. Con estas palabras, el portavoz de Más Madrid conectaba la experiencia gallega con la tragedia nacional actual, subrayando que el modelo del PP se ha exportado a otras comunidades con resultados similares. El ataque también incluyó un repaso de datos. Delgado citó informes de organizaciones ecologistas que señalan que, en Galicia, durante el mandato de Feijóo, se redujo la plantilla de brigadistas fijos y se aumentó la contratación temporal estacional, lo que dificulta la experiencia acumulada y la planificación a largo plazo. Asimismo, mencionó que las partidas destinadas a prevención disminuyeron en términos reales, mientras que se mantenían o aumentaban las subvenciones a proyectos de carácter privado que implicaban cambios en el uso del suelo. Pero el momento más duro del discurso llegó cuando Delgado puso el foco en la especulación urbanística ligada a los incendios. No hablamos solo de árboles quemados. Hablamos de un sistema que ve en el fuego una oportunidad para recalificar, para cambiar el uso de terrenos y abrir la puerta a negocios millonarios. Y cuando un político permite que eso pase en su territorio, no es un espectador, es parte del problema. Esta acusación directa, aunque no acompañada de ejemplos concretos vinculados a Feijóo en ese momento, resonó en un contexto donde la ciudadanía ya ha visto repetirse este patrón en diferentes comunidades autónomas.
El portavoz madrileño no dejó pasar la oportunidad de vincular este debate a la situación en su propia comunidad. Recordó que, mientras el país arde, Isabel Díaz Ayuso, principal referente territorial de Feijóo, ha protagonizado polémicas por ausentarse en momentos críticos, viajar al extranjero y minimizar las huelgas y protestas de bomberos forestales. Es el mismo ADN político, minimizar el problema, negar la relación entre recortes y tragedias, y culpar a factores externos como si no tuvieran responsabilidad directa, sentenció. En un tono más combativo, Delgado reclamó un cambio radical en la forma de entender la prevención, aumentar plantillas estables, invertir en educación ambiental, recuperar zonas rurales abandonadas y considerar el monte como un bien público estratégico, no como un espacio susceptible de explotación a conveniencia. Y concluyó con un mensaje dirigido a Feijóo: si quiere hablar de incendios, empiece por reconocer su parte de culpa. Porque hasta que no lo haga, sus palabras serán humo, y no del que apaga un incendio, sino del que tapa responsabilidades. Para entender el peso de las críticas de Emilio Delgado, es necesario mirar atrás y repasar el historial del Partido Popular en materia de gestión forestal y prevención de incendios. Los datos hablan por sí solos. Galicia, durante los mandatos de Feijóo, registró varios de los veranos más negros en cuanto a hectáreas quemadas desde que existen registros. En 2017, por ejemplo, ardieron más de 49.000 hectáreas, una cifra que no solo puso en jaque a los servicios de extinción, sino que dejó un saldo trágico de vidas humanas perdidas, decenas de viviendas destruidas y un impacto medioambiental que todavía hoy se está tratando de revertir. En aquel momento, las críticas no vinieron únicamente de la oposición política. Sindicatos de brigadistas y técnicos forestales, asociaciones ecologistas y vecinos de las zonas afectadas denunciaron que el dispositivo contra incendios estaba debilitado por los recortes, que las contrataciones se hacían tarde y mal, y que la estrategia de prevención era insuficiente para un territorio que combina un clima cada vez más seco con una gran masa forestal. Se habló de la necesidad de reforzar la vigilancia, de diversificar especies arbóreas para reducir la propagación del fuego y de implicar más a la población rural en programas de gestión del monte. Sin embargo, las medidas implementadas fueron parciales, y para muchos, más enfocadas en la foto política que en un cambio real. Este patrón de actuación, reaccionar con grandes titulares tras una catástrofe pero sin aplicar cambios estructurales, se ha repetido en comunidades gobernadas por el PP, y en menor medida, por otros partidos. En Castilla y León, bajo el mandato de Alfonso Fernández Mañueco, se han denunciado problemas similares: falta de personal estable, contratos temporales que dejan meses críticos sin cobertura suficiente y escasez de inversión en planes de prevención. El incendio de la Sierra de la Culebra en 2022, que arrasó más de 30.000 hectáreas, fue un ejemplo doloroso de cómo la falta de medios y la mala planificación pueden amplificar un desastre. En este sentido, Delgado no estaba improvisando un ataque partidista, estaba señalando una tendencia documentada. La precarización del servicio de extinción y la externalización de funciones clave no solo afectan a la capacidad de respuesta, sino que, a largo plazo, generan una dependencia de empresas privadas y reducen el control público sobre la protección del territorio. Esto abre la puerta a decisiones que, bajo el paraguas de la eficiencia o el ahorro, acaban beneficiando a intereses económicos que nada tienen que ver con la preservación del medio ambiente. Al enlazar estos antecedentes con la situación actual, Delgado pintó un cuadro coherente y preocupante. No se trata de un problema coyuntural derivado de una ola de calor extrema, sino del resultado de un modelo de gestión que prioriza el ahorro a corto plazo sobre la sostenibilidad y la seguridad a largo plazo. Y cuando ese modelo se replica en varias comunidades, la suma de sus fallos se convierte en una crisis nacional. En el debate público posterior a las declaraciones de Delgado, la figura de Feijóo quedó en una posición incómoda. Por un lado, intentaba presentarse como un líder capaz de coordinar a las comunidades autónomas y ofrecer soluciones globales al problema de los incendios. Por otro, su propio historial en Galicia le perseguía como un recordatorio de que, cuando tuvo la oportunidad de aplicar esas soluciones, optó por un camino muy diferente. Los portavoces del PP respondieron acusando a Delgado y a la izquierda en general de politizar una tragedia y de aprovechar el dolor de las víctimas para sacar rédito electoral. Sin embargo, esta estrategia defensiva se encontró con un problema. Cada vez más medios de comunicación, incluidos algunos que no son abiertamente progresistas, comenzaron a recuperar hemerotecas y cifras que respaldaban las afirmaciones del portavoz de Más Madrid. Las imágenes de los incendios gallegos bajo Feijóo se superponían a las de los fuegos actuales, creando una narrativa visual difícil de contrarrestar. Además, las palabras de Delgado resonaron con fuerza porque no se limitaron a señalar culpables, también plantearon alternativas. Propuso reforzar las brigadas con contratos estables durante todo el año,
aumentar la inversión en cortafuegos y limpieza de montes, incentivar la repoblación rural como estrategia de gestión forestal y endurecer las leyes contra la especulación urbanística en zonas quemadas. Este último punto, especialmente, generó eco entre colectivos vecinales y ecologistas, que llevan años denunciando cómo algunos incendios acaban beneficiando a intereses inmobiliarios. El impacto político fue inmediato. Aunque Feijóo intentó centrar la atención en sus propuestas para un plan nacional contra incendios, el foco mediático se desplazó hacia su responsabilidad pasada y hacia las carencias actuales en comunidades gobernadas por su partido. Para la izquierda, y especialmente para figuras como Delgado, este cambio de foco era precisamente el objetivo: demostrar que no se puede separar la retórica política de la experiencia real de gestión. A medida que la polémica crecía, el discurso de Emilio Delgado comenzó a circular ampliamente por redes sociales. Fragmentos de su intervención se viralizaron en Twitter, TikTok y Facebook, acompañados de mensajes que recordaban los veranos negros en Galicia y las cifras de hectáreas calcinadas. Los hashtags #Feijóo arde, #incendios PP y #Delgado le da fueron tendencia durante varias horas, amplificando el alcance de las acusaciones. La difusión fue especialmente intensa en comunidades que en ese momento sufrían incendios activos, donde las críticas al PP se mezclaban con la frustración por la falta de medios y la precariedad del personal de extinción. En los días siguientes, Delgado fue entrevistado por varias emisoras de radio y canales de televisión. En cada una de sus apariciones, reforzó su mensaje: el problema no es solo la emergencia actual, sino un modelo de gestión forestal que lleva años debilitando las capacidades públicas de prevención y respuesta. Explicó que un incendio de grandes dimensiones no se apaga únicamente con helicópteros y camiones en el momento de la crisis, sino que se combate durante todo el año con trabajos de limpieza, formación y vigilancia. Un bombero forestal no puede ser un trabajador temporal que solo se contrata 3 meses al año. Necesitamos profesionales formados, con estabilidad, que conozcan el terreno y que puedan planificar su trabajo a largo plazo, insistió. En paralelo, surgieron testimonios de brigadistas que confirmaban las carencias denunciadas. Algunos relataron que llevaban jornadas de más de 14 horas con equipos viejos y mangueras deterioradas. Otros denunciaron que la falta de personal obligaba a dejar focos sin atender durante horas, con el consiguiente riesgo de que se reactivaran. Estos relatos reforzaban la idea de que el sistema está diseñado para apagar fuegos de forma reactiva, pero no para evitarlos o controlarlos de forma eficaz. La conexión entre incendios y especulación urbanística, que Delgado había mencionado, también empezó a ganar tracción. Asociaciones ecologistas recordaron que, aunque la ley prohíbe construir en terrenos quemados durante 30 años, existen excepciones y mecanismos administrativos que permiten cambios de uso con relativa facilidad. Ejemplos de otros territorios, como Valencia o Andalucía, demostraban que en determinadas circunstancias los terrenos afectados por el fuego acaban siendo objeto de recalificación para proyectos urbanísticos o infraestructuras privadas. La sospecha de que algo similar pudiera ocurrir en zonas afectadas por los incendios actuales añadía un componente de indignación ciudadana. El resultado fue que el discurso de Delgado trascendió el ámbito autonómico de Madrid para convertirse en una referencia nacional sobre cómo abordar el problema de los incendios desde una perspectiva política y estructural. Y, al mismo tiempo, se convirtió en un recordatorio incómodo para Feijóo de que su pasado en Galicia no es tan fácil de dejar atrás como él quisiera. Consciente de que la polémica no se apagaba, Feijóo intentó contraatacar con un acto público en el que presentó sus propuestas para mejorar la prevención y extinción de incendios a nivel nacional. Habló de coordinación entre comunidades autónomas, de aumentar la inversión en medios técnicos y de reforzar la colaboración con el sector privado. Sin embargo, estas propuestas se encontraron con un muro de escepticismo. Los críticos, liderados por voces como Delgado, señalaban que muchas de esas medidas ya habían estado en su mano durante su etapa como presidente autonómico y no las había implementado. El propio Delgado respondió a estas declaraciones con una ironía afilada. Es curioso cómo algunos descubren la importancia de la prevención cuando ya no tienen que firmar los presupuestos. Las palabras son gratis, las brigadas, los cortafuegos y la limpieza del monte no lo son. Y ahí es donde se ve la diferencia entre el discurso y la realidad. Esta frase se convirtió en otro de los momentos más compartidos de la semana. No solo por su carga crítica, sino porque resumía en pocas palabras una sensación generalizada, que buena parte de la clase política utiliza las catástrofes como escaparate para prometer soluciones que rara vez llegan. El episodio también dejó claro que la crisis climática y sus consecuencias, como los incendios forestales cada vez más devastadores, ya no son un asunto que pueda tratarse de forma técnica y apartada del debate político.
La emergencia climática es un problema profundamente político porque exige decisiones sobre cómo se asignan recursos, qué modelo de desarrollo se prioriza y cómo se equilibra el beneficio privado con el interés público. Y en ese terreno, el PP carga con un historial que no juega a su favor. En su cierre sobre este asunto, Emilio Delgado hizo un llamamiento no solo a reforzar los medios contra incendios, sino a repensar el modelo territorial del país. Defendió que combatir el fuego implica también luchar contra el abandono rural, recuperar cultivos y actividades económicas sostenibles en zonas despobladas, y promover la diversidad de especies forestales para hacer los montes más resistentes. Planteó que las comunidades autónomas deberían coordinarse para crear una red estatal de prevención que funcione durante todo el año y no dependa únicamente de refuerzos en verano. Advirtió, además, de que la crisis de los incendios no puede desligarse de la lucha contra la especulación. Mientras haya quien vea en un terreno quemado una oportunidad de negocio, estaremos peleando contra intereses muy poderosos. Y para enfrentarse a eso, hace falta voluntad política, no fotos en helicópteros. Las palabras de Delgado no se diluyeron como tantas otras intervenciones parlamentarias. Permanecieron en la conversación pública porque tocaron una fibra sensible, la sensación de que el país arde cada verano mientras sus dirigentes juegan a intercambiar culpas y promesas vacías. La dureza de su crítica a Feijóo, combinada con la evidencia histórica de los fallos de gestión, dejó un pozo que ni los mejores asesores de comunicación del PP pudieron borrar rápidamente. Y así, en medio de un paisaje de cenizas y humo, quedó clara una verdad incómoda: los incendios no son solo un fenómeno natural agravado por el cambio climático, sino también el reflejo de un modelo político que, por acción o por omisión, ha permitido que el fuego encuentre siempre terreno abonado para arrasar. Para Emilio Delgado, poner ese modelo bajo el foco es más que un acto de oposición, es una obligación ética frente a un país que ya no puede permitirse más veranos en llamas. Salud y lucha.